Listo. Bienvenidos a esta clase más sabatina con tu servidor, el profesor Armando H. Toledo. Hoy vamos a iniciar una serie de... Esta dinámica se llama lectura comentada. Es una nueva dinámica, es la primera vez que lo hacemos en tantos años sabatinos, de un libro completo, porque es la idea, es leer todo el libro. Carta al lector. Siempre que viajas en avión sentado junto a personas que no conoces, tienes innumerables oportunidades de entretenerte y sorprenderte, ¿no es cierto? En especial si eres pastor como yo, dice Groucho. Antes de que mi confiado compañero de viaje en el avión se entere de que soy pastor, todo es sonrisas y amabilidad, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, bla, 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 bla. Sin embargo, apenas descubren cuál es mi profesión, la conversación cambia. En ocasiones se torna más profunda y crea un vínculo espiritual entre ambos. Otras veces se vuelve acalorada porque mi interlocutor me cuenta sus dudas, confusiones o sufrimientos espirituales, y hay ocasiones en que entiendo el mensaje. Auriculares, ojos cerrados, la conversación ha terminado. Hace poco tuve que tomar 2 aviones para llegar a mi destino. En la primera parte del viaje me tocó sentarme junto a Travis. Travis era un hombre de mediana edad, casado y con 2 hijos, el cual volvía a casa después de un viaje de negocios que no había dado resultado alguno. En la segunda parte del viaje me senté junto a Michael, perdón, no, esta es Michelle, junto a Michelle, una joven de 23 años, excepcionalmente ingeniosa y brillante, que iniciaba sus vacaciones de verano luego de terminar su año en la universidad. Mis 2 compañeros de viaje estaban cansados. Ambos ansiaban llegar a su casa. Y ambos eran ateos, pero de categorías diferentes. Travis era el ateo convencional, que, como la mayoría de los ateos, negaba por completo la existencia de Dios. O sea, el ateo filosófico, ¿no? No oraba, no leía la Biblia, ni asistía, a ninguna iglesia. Lo único que le gustaba del cristianismo era la diversión que le provocaba ver a los predicadores por la televisión. Reía carcajadas mientras me dijo con su acento meloso pero decidido, no creo en Dios. Claro que no. Durante la primera parte del vuelo hablamos del negocio inmobiliario de Travis, que pasaba un mal momento. 2 años atrás, las cosas iban perfectamente y vendía propiedades en los mejores distritos. No obstante, ahora ni siquiera podía negociar el precio de algo por bajo que fuera. La mala situación económica y el deterioro de sus ingresos lo habían obligado a cambiar un poco su estilo de vida. Sin embargo, tenía esperanzas de que las cosas volvieran a la normalidad pronto. Después de contarme sobre las dificultades de su profesión, Travis me preguntó, ¿qué hacía yo? ¿A qué me dedicaba? De modo que, a tono con el lenguaje comercial de nuestra conversación, pues le dije que me ocupaba de los asuntos espirituales como pastor de una iglesia. Fue entonces que Travis afiló las uñas. O sea que usted es un ministro. Y esforzándose por mantener un tono cordial, preguntó con obvio sarcasmo, pues supongo entonces que creen todo eso de la creación en 7 días nada más, ¿verdad? Sin darme tiempo a responder siquiera, espetó su repertorio anticristiano. Dijo, con todo respeto, los cristianos son la gente más débil que hay. Usan el cristianismo como muleta para no ver el mundo real. Y mientras más hablan de su religión, más hipócritas son. Pasó varios minutos hablando de este modo, sin interrupción. Y al final, como ofreciéndome una tregua, dijo, bueno, si es que existe la eternidad, seguro usted la pasará bien. Y creo que yo también, pues soy un tipo tan bueno como cualquiera.
Bueno, el resto de la conversación fue agradable. Él no cambió mi idea acerca de Dios y pues, yo tampoco cambié la suya. Ambos compartimos la esperanza de una mejora en la situación económica y bueno, nos despedimos de forma agradable. Ese fue Travis. Ahora Michelle, la joven estudiante universitaria junto a la que viajé durante la segunda parte del trayecto, es atea también. No obstante, pertenece a una categoría distinta. ¿Por qué? Porque es una cristiana atea o es una atea cristiana. Ujú. Hay gente así por todas partes. Van a una iglesia católica o bautista o pentecostal, a una sin denominación, o incluso a esas donde los pastores hablan con acento raro cuando predican. Y también asisten a seminarios, universidades cristianas y las de otro tipo. Pertenecen a todo tipo de razas o clases sociales. Los hay jóvenes, los hay mayores, y hasta hay algunos que leen la Biblia todos los días. Los cristianos ateos parecen cristianos, pero viven como Travis. Antes de que despegara nuestro avión, Michelle inició la conversación. Estaba un poco nerviosa y parecía ansiosa por hablar, como si nuestra conversación pudiera lograr que el vuelo transcurriera más rápido. Después de contarme sobre sus dificultades con los pagos de la universidad, sus padres divorciados y de su novio que vive con ella, pero tiene terror de casarse, me preguntó a qué me dedicaba. En esta ocasión quise responder algo diferente a soy pastor, de modo que le expliqué que soy casado y tengo 6 hijos. ¿6 hijos? ¿Es que no sabe usted cómo evitar algo así? Preguntó en son de broma. Charlamos de todo un poco y luego Michelle me preguntó sobre mi ocupación. Ya no podía evitarlo, por lo que respondí, bueno, soy pastor de una iglesia. Ante tal revelación, Michelle sintió que podía hablar a sus anchas sobre la fe cristiana. A cada rato decía frases como, es que Dios me dijo, o decía, Dios es bueno, y sonreía cuando me contó que había decidido entregarle su vida a Jesús a los 15 años durante un campamento de verano. También me explicó que oró con sinceridad y entonces sintió ansias de volver a la escuela, de hablar de su fe y vivir una vida de integridad espiritual y pureza. Se aferraba a su nueva fe en Dios. Ay, pero no tardó en volver a su antiguo estilo de vida. Como si estuviera en el confesionario, comenzó a contarme los aspectos más oscuros de su vida. Bajó la mirada al admitir que vivía con su novio y hacía cosas que sabía que no debía hacer. Afirmó que deseaba ir a la iglesia, pero que el estudio y el trabajo no le dejaban tener tiempo para eso. Ella oraba muchas noches, casi siempre pidiendo que su novio se hiciera cristiano. Ay, si él creyera en Jesús, tal vez querría casarse conmigo, afirmó, enjugándose las lágrimas. Y finalmente, con una última confesión, Michelle susurró, sé que no lo parece, ya que mi forma de vida no lo demuestra, pero soy cristiana y creo en Dios. Bueno, bienvenidos al ateísmo cristiano, donde la gente cree en Dios, pero vive como si no existiera. Y aunque me cueste admitirlo, veo este tipo de ateísmo también en mí mismo. La gente supone que porque soy pastor, no tendré ese tipo de problemas. Sin embargo, por desdicha, el ateísmo cristiano está en todas partes. Tiene que haber una forma de vida mejor. Bueno, pues este libro es para aquel que tenga el coraje de admitir su hipocresía. Espero que te presione, te presente un reto y hasta te perturbe.
Y si busca la sinceridad ante Dios, como la busco yo, quizá juntos logremos despojarnos, aunque sea en parte, de nuestra hipocresía y vivir vidas que de verdad le den la gloria a Cristo. Vamos a pasar a la introducción. ¿Están conmigo? ¿Listos? Dice así. Introducción. Un Adelante. ateo cristiano en recuperación. Hola, me llamo Craig Groeschel y soy un cristiano ateo o un ateo cristiano. Desde que tengo uso de memoria he creído en Dios. Sin embargo, no siempre viví como si Él existiera. Hoy mi ateísmo cristiano no es un problema tan grave como lo era en ese tiempo, pero sigo luchando. Como el alcohólico en recuperación, que jamás puede dar por sentada su sobriedad, tengo que tomarme la vida un día a la vez. ¿Te parecerá extraño que un pastor tenga dificultades con esto y afirme que a veces vive como si Dios no existiera? Y es que el ateísmo es una pandemia espiritual que se expande rápidamente y puede envenenarte, puede enfermarte y hasta matarte para siempre. No obstante, es muy difícil reconocer, en especial porque los que sufren de ateísmo cristiano pueden no darse cuenta de que tienen ateísmo cristiano. Mi historia ilustra los síntomas. Nací en el seno de una familia cristiana, creíamos en Dios y asistíamos a la iglesia cuando era conveniente. Y, por supuesto, invariablemente en Navidad y Pascuas. Siempre que asistíamos estaba aburrido. Allí se encontraba un tipo mayor, vestido con una túnica larga, que se pasaba horas y horas, eso parecía, en el púlpito, hablando de cosas que para mí no tenían sentido. Recuerdo haber contado cuántas veces levantaba la mano, 53 en un solo sermón, lo cual creo que constituye un récord mundial hasta el día de hoy, ¿eh? Aunque jamás llevaba la Biblia a la iglesia, teníamos una Biblia de color dorado, grande, como un camión de mudanzas, siempre a la vista, sobre la mesita en el centro de la sala. Las imágenes me proporcionaban sentimientos cálidos y espirituales, pero las palabras eran una telaraña impenetrable de sois y habéis. De mis amigos, todos los dos tenían padres que no hacían dar las gracias antes de la comida. Dios es grande, Dios es bueno, démosle gracias por estos alimentos. Me molestaba que la oración no fuera una rima, ya que creía que así debía ser, y suponía que también a Dios le molestaría. En casa de mis abuelos decíamos, ven Señor Jesús, te invitamos y que bendiga los alimentos, te rogamos. Ninguna de las dos oraciones me importa. No obstante, al menos la segunda sonaba mejor, porque sí rimaba. A los 8 años asistí a una escuela bíblica durante las vacaciones. Era un patio y me sentía nervioso. Sin embargo, luego los premios, los juegos, los cuentos, así como las galletas en forma de animal y el jugo de uva, lograron que me gustara. Los otros niños se veían normales, con excepción de Alex, que mojó sus pantalones 2 veces en un día. No, dice Alex, sí. Alex, si estás leyendo esto, me debes un favor enorme, porque no menciono tu apellido, ¿eh? Resulta que todos los juegos y la diversión eran el prefacio para el último día, en el cual los maestros se ocuparon de lo espiritual en serio. Fue como recibir un pelotazo, una bola rápida de Nolan Ryan a 100 kilómetros por hora. Cierren los ojos e inclinen la cabeza. No quiero que nadie permanezca con los ojos abiertos, dijo la maestra en tono serio. Hizo una pausa dramática y luego añadió, si murieran hoy, esta noche, ¿saben con seguridad que pasarían la eternidad en el cielo?
El que no lo sepa con certeza, que levante la mano. A ver. Y aunque las docenas de galletas que había comido me habían dado un poco de sueño, levanté la mano, ya que no estaba seguro de mi destino eterno. Y de repente la maestra 2 se unió a la maestra 1. Me tomaron por debajo de los brazos, una de cada lado, y me llevaron hacia el fondo del garage. No podía escapar, pues me habían colocado entre el garage y la tupida cerca. Y el otro lado del triángulo era infranqueable. En él se hallaban las 2 maestras con sus ojos clavados en mí. Estaba atrapado. Ni siquiera sospechaba lo que sucedería ahora. Si no estás seguro de dónde pasarás la eternidad, cuando mueras irás al infierno. ¿Al infierno? ¡Al infierno! En ese momento el infierno parecía la opción más segura. Mirando hacia atrás, estoy seguro de que esas maestras tenían buenas intenciones, pero en ese momento eh, sentí que las galletas me habían provocado diarrea. Imitando al protagonista de Los Pequeños Traviesos, intenté escabullirme entre las piernas de la maestra 2 y luego corrí como Forrest Gump sin detenerme hasta llegar a casa. Todavía aterrado por la idea del horrible diablo y el fuego sulfúrico que tendría reservado para los chicos como yo, me encerré en el sofá y clamé a gritos: ¡ay, Dios, por favor, no me mandes al infierno! Por supuesto que creía en Dios, y era evidente que existía el cielo, aunque en verdad no me interesaba ir a corto plazo al cielo, ¿no? También el infierno. Me había quemado accidentalmente al encender fósforos, así que sabía que el fuego, el humo y el sulfuro eran cosas que tenía yo que evitar. Ay, durante años oré por las noches diciendo: Dios, Dios, por favor, no me mandes al infierno. Y repetía las mismas palabras una y otra vez, hasta que me quedaba bien dormido. Por las mañanas, a veces despertaba y me daba cuenta de que no me había despedido la noche antes del juez de mi destino eterno. Entre nosotros no había existido un amén, ni un cambio y fuera, o choca los 5, Dios. No, había dejado esperando a Dios. No conocía los 10 mandamientos, pero estaba seguro de que el protocolo de la oración estaría incluido en ellos. Así que, pues temiendo ser un pecador en manos de un Dios enojado, oraba: amén, amén, amén. Y hasta multiplicaba: amén, por amén, por amén. Creo que para cuando llegué al 7º grado, tenía ya unos 47 trillones de amenes acumulados. Y mi miedo y mi inseguridad espiritual habían aumentado en la misma proporción. Cuando tenía 16 años, un domingo por la mañana, decidí que iría a la iglesia por mí mismo. Bueno, en parte era porque acababa de obtener mi licencia y podía ir con el auto a donde yo quisiera. Pero sinceramente sentí deseo de asistir a la iglesia, la neta. Bueno, suponiendo que eso significaba estar bien con Dios, subí los escalones de la iglesia y me senté en el tercer banco. Otro sermón del que no entendí ni una palabra. Salí desilusionado. El pastor se había apostado de modo estratégico en la salida principal, si los han visto, y saludaba a todos con un apretón de manos. Supe que sería mi oportunidad y le pregunté si podía concertar una entrevista con él para hablar acerca de Dios. Bueno, pues ese miércoles, a la salida de la escuela, acudí a la oficina del pastor, percatándome enseguida de que ese era también uno de los lugares más temibles de la tierra. Me pregunté si se daría cuenta de que me temblaba la voz cuando dije: oiga, pastor, ¿cómo sabré si he sido lo suficientemente bueno para ir al cielo? Aunque no recuerdo todo lo que me dijo el pastor, sí recuerdo sus consejos sobre, pues, no causar problemas, no ir tras las chicas y no beber cerveza. En pocas palabras, fueron malas noticias.
A todos mis amigos les gustaba la cerveza, y también las chicas, y meterse en dificultad. Y aunque yo no era su general, por cierto, llegaba a la categoría de teniente, con un buen potencial para un pronto ascenso. Ay, no. Abandoné la oficina del pastor decidido a dejar de pecar. Era la hora de encontrar la religión y estar bien con Dios de una vez por todas. ¿Sí? Armado con este nuevo llamado, mi siguiente semana en la escuela estuvo impulsada por el fuego espiritual y la determinación de vivir como debía. Sin embargo, luego llegó el viernes por la noche. No fue sino hasta años más tarde que descubrí lo que dice Pablo en Romanos 7. Él afirma allí que todo lo que quería hacer, no lo hacía. Y todo lo que no quería hacer, eso sí lo hacía. La historia de Pablo era mi historia. Deseaba vivir con rectitud, sí, pero no lograba hacerlo durante más de 5 minutos. Creía en Dios, sí, pero seguía copiando la tarea de algún compañero. Bebía la cerveza más barata que pudiera encontrar. Mentía sobre lo que hacía con mis novias. Y siempre estaba con el ojo atento para ver si encontraba alguna revista de Playboy por allí. Ay, Dios. Dios, por favor, no me mandes al infierno. Amén. 1,000,000 de veces amén, 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 amén. Cuando cursaba el primer año de la escuela secundaria, mi grupo de jóvenes de la iglesia me eligió como presidente, como jefe de grupo. Parece que para ser presidente no había falta, ¿qué? No hacía falta vivir como cristiano. Y antes de que me diera cuenta, por ocupar dicho puesto, me había ganado una beca parcial a fin de asistir a una universidad cristiana. Debido a mis habilidades deportivas, no me cubrí el resto de los gastos de alojamiento y comida, y así me embarqué en lo que suponía que daría inicio a una vida nueva que agradaba a Dios. Llegué a la universidad con el auto cargado de ropa, de lapiceros Bic, mi póster de Cindy Crawford, por supuesto, y muchísimos sueños. Sin embargo, en lugar de encontrarme rodeado de jóvenes parecidos a Billy Graham o la Madre Teresa, me encontré en medio de una multitud de Lindsay Lohans y Kanye Westos en miniatura y entré de lleno en un ambiente de fiesta. Hombre, el pecado es divertido, ¿eh? Al menos por un rato. No obstante, tiene esa particularidad de no dejarte ir jamás. Y vuelve al acecho a cada rato. En general, cuando menos lo esperas. Es como un estornudo. Te sientes bien al principio, pero luego ves el lío que ha quedado. Para cuando terminé el primer año, me había dado cuenta de que muchos de mis compañeros ya tenían antecedentes policiales por delitos menores, lo cual colocaba a casi todo el grupo en riesgo de expulsión. Más o menos al mismo tiempo falté a una práctica de tenis porque me quedé dormido bajo los efectos de la diversión de la noche anterior. Con un error más como ese, perdería mi beca. Además, ya había gente que me miraba mal por la forma en que había tratado a algunas chicas. Como sentía que iba de mal en peor, decidí volver a buscar a Dios una vez más. Se me ocurrió que podíamos iniciar un estudio bíblico en nuestra casa universitaria. Les presenté la idea a algunos de mis compañeros, explicándoles que sería además un buen acto de relaciones públicas para limpiar nuestra manchada reputación. En realidad quería saber más acerca de Dios y cómo la iglesia no me había ayudado mucho en eso. Creí que más me valía ir directo a la Biblia para ver qué podía descubrir por mí mismo. No, en la mañana del martes anterior a nuestro primer estudio bíblico,
Iba yo caminando por el predio de la universidad cuando me di cuenta de que no tenía Biblia. Había dejado la dorada de mi familia en casa. De camino a la clase de literatura mundial, se me presentó un caballero mayor y me dijo que era un Gedeón. Me preguntó si quería una Biblia gratis. Yo no sabía entonces que era un Gedeón, no sé si ustedes lo sepan, pero en ese momento bien podría haber sido un ángel enviado por Dios. Esa noche, total, fuimos unos pocos los que comenzamos a leer la Biblia en una habitación pequeña, con olor a fiestas y sudor, en la casa Lambda Chi Alpha. Empezamos por el capítulo 1 de Mateo, y después de pasar por toda esa larga lista de padre de, que engendró a no sé quién, ya pudimos avanzar. Como éramos principiantes, al final de cada estudio bíblico solo sabíamos orar así: Dios, protégenos cuando estamos de fiestas. Dios, evita que la novia de José quede embarazada. Dios, no permitas que nos atrapen copiándonos el examen de historia de los Estados Unidos. Amén. En verdad, no se trataba del tipo de oraciones que hacían los estudiantes bautistas, pero bueno, al menos resultaban sinceras. Éramos un puñado de tipos que creíamos en Dios, pero no teníamos idea alguna de quién era Él. Aunque no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, nuestro pequeño grupo fue creciendo. Al parecer, muchos de los que se unían a nosotros en las fiestas también sentían curiosidad espiritual. Mientras más leíamos la Biblia y más orábamos, más gente llegaba y más parecía estar haciendo Dios. Cuando terminamos de leer Mateo, descubrimos que Marcos, Lucas y Juan contenían muchas de las mismas historias. Después de leer 3 capítulos del libro de los Hechos, nos aburrimos y nos saltamos hasta Romanos. Íbamos por la mitad de Romanos cuando me entusiasmé y quise avanzar un poco más. Y cuando llegué a Efesios, encontré 2 versículos que cambiarían mi vida para siempre. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se jacte. ¿Sería cierto eso? ¿Que somos salvos por la gracia de Dios y solamente por su gracia? ¿No por nuestras obras? ¿Por qué no me lo habían dicho antes? Me sentí como un animal enjaulado. Tenía que huir de esa habitación tan pequeña. Había alguien sentado frente a la única puerta, por lo que salí por la ventana y salté al jardín. Percibiendo algo importante, corrí hasta el campo de softball que estaba cerca, porque deseaba estar a solas con Dios. Y lo que sucedió entonces, miren, es difícil de explicar. Y más difícil todavía fue creerlo. Pero la presencia de Dios se hizo muy real para mí. Siempre había pensado que solo los que están locos oyen a Dios, de verdad. Claro, seguro has oído a Dios tú, ¿no? Y además hay un angelito sobre tu hombro en ese momento que te dice qué hacer, ¿no es cierto? Bueno, esa noche el loco era yo, arrodillado sobre el césped. Yo oí una voz, no una voz audible. En realidad era demasiado potente como para oírla, demasiado presente dentro de mí. Y me dijo: sin mí, tú nada tienes. Conmigo lo tienes todo. De rodillas, oré la oración más breve, pero más potente y llena de fe de toda mi vida. No fue tanto un susurro como un movimiento de labios, nada más. Le dije a Dios: toma mi vida. Eso es todo. Al arrodillarme allí, era una persona, sí, pero cuando me puso de pie, era otra. Tenía el mismo cuerpo, la misma voz y la misma mente,
Sin embargo, era otro. Luego supe que me había convertido en lo que la Biblia llama una nueva creación, como dice 2 Corintios 5:17. Lo viejo había pasado y había llegado lo nuevo. Al fin me había transformado de un cristiano ateo en un cristiano. Por primera vez en mi vida creí en Dios y comencé a vivir sabiendo que Él es real. Como ahora, en una persona nueva, como era, ¿no? Era. Como ahora era una persona nueva, me percaté de que tenía una nueva misión: difundir el evangelio por toda la tierra, comenzando con mi compañero de cuarto. Nadie sería inmune al contagio de mi fe, ni mis compañeros atletas, ni los de la fraternidad, ni mis amigos de fiestas, ni mis profesores. Decir que me volví un fanático sería afirmar lo obvio. Comencé a recolectar conversos al cristianismo. Michael Phelps como Michael Phelps colecciona medallas de oro. O sea, algo así como que ya logré que fulano fuera cristiano, ahora vamos por otro. Mientras más hacía, Dios más entendía que me estaba llamando a entregarle mi vida entera en el ministerio vocacional de tiempo completo. Y entonces, en el momento justo, Dios, a los 23 años, me abrió las puertas para que trabajara en una histórica iglesia del centro de la ciudad. Sin embargo, mi sueño hecho realidad se convirtió en una pesadilla espiritual. Lo que había comenzado como algo bueno se volvió una obsesión. Todo lo que hiciera para servir no bastaba. Y a medida que mi amor por el ministerio ardía más y más fuerte, se iba enfriando mi pasión por Cristo. Y es que mi misión se había convertido en un empleo, en un trabajo. En lugar de estudiar la palabra de Dios por devoción personal, no, la estudiaba para predicar. En vez de predicar para darle gloria a Dios. No, predicaba para llenar la iglesia con más gente. Les prometía a los que sufrían que oraría por ellos, pero por lo general lo olvidaba muy pronto. A los 25 años era un pastor de tiempo completo y un seguidor y un seguidor de Cristo solo de medio tiempo. Leti, te voy a pasar el documento para que lo revises, por favor. ¿Hay alguna cosa en todo esto que te resulte conocida? ¿Hubo algún momento en tu vida en el que te sentías más cerca de Dios que ahora? Si eres como yo, tu desvarío espiritual no es algo que ocurrió a propósito. Es más bien como si tuvieras un neumático ponchado. El aire va saliendo poco a poco y tu pasión espiritual se desinfla. Tal vez acabas de darte cuenta de que en lugar de ser un seguidor de Cristo plenamente devoto, sin querer te has convertido en una mamá, o un estudiante, o un empleado de banco a tiempo completo, mientras que solo dispones de medio tiempo para seguir a Cristo. O quizás, como le sucede a muchos, perteneces a una iglesia, pero sigues sintiendo una vergüenza secreta por tu pasado. Tal vez has oído hablar del amor de Dios, pero no te has convencido de que Dios te ama por completo. O si tienes la plena convicción de que Dios existe, ¿sí? Pero tu vida de oración no es lo que debería ser. Es posible que, como muchos otros cristianos con buenas intenciones, sepas qué es lo que Dios quiere que hagas, pero igual sigues haciendo lo que tú deseas. O tal vez quieres confiar en la providencia de Dios, pero te cuesta mucho hacerlo. Si crees en el cielo y el infierno, perdón, sí, crees en el cielo y en el infierno, pero te parece extraño eso de hablar de tu fe, o te resulta intimidatorio. Hasta puede ser que creas en Dios, pero no sientes que te haga
falta la iglesia por ello. Yo quiero ser sincero contigo y contarte cuáles son mis dificultades, esperando también una plena sinceridad a cambio. Junto con la ayuda de Dios, quizá podamos aprender a conocer al Señor de una forma más íntima y a caminar más cerca de Él.